Yo creo que hay que recordar cuando se crea el CESP hace 50 años, era la época del desarrollo estabilizador. Los retos que enfrentaba el país, pues era el debate público, se daba en un México diferente y también en un contexto de retos distintos. Sin embargo, el objetivo fundamental era exactamente el mismo: acelerar el crecimiento económico, tener un crecimiento estable y sobre todo un combate más eficaz a la pobreza y a la desigualdad. Esa generación de mexicanos que en 1963 construía un mejor país, lo hizo con éxito. Y ahí están los resultados: altas tasas de crecimiento con baja inflación. Y sin duda, desde sus primeros años, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado ha jugado un papel fundamental para contribuir a un mejor debate público y a una mejor formación de la política económica. A lo largo de los años, el sector privado ha contado con este instrumento de análisis serio, con capacidad técnica sólida, que le ha permitido articular más allá de la retórica posturas y sobre todo propuestas. Y eso es lo que hoy sigue haciendo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. La economía y en general la política pública nunca estará exenta de debate, y menos en una democracia como afortunadamente hoy es México, donde las opiniones no siempre son iguales ni deben de ser iguales. Se vale el debate, se vale tener opiniones distintas, pero en lo que hay una coincidencia fundamental es que todos queremos un México con mayor crecimiento, con mayor igualdad, y que donde se combata de raíz y de manera permanente la pobreza. Creo que para todos nos queda claro que México ha avanzado mucho. México hoy tiene una economía con una estabilidad de la que apenas hace 15 años carecíamos, con niveles bajos de inflación, solidez de su sistema bancario, profundidad en el mercado de crédito, grandes logros que se han venido construyendo por un camino arduo a lo largo de los últimos años y que sin duda hoy son un activo que debemos de cuidar. Y ahí tenemos una gran coincidencia con el sector privado y particularmente con los valores y los postulados que promueve el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Y por supuesto, acelerar el crecimiento económico. En un año donde estamos creciendo por debajo, muy por debajo de nuestro potencial, a una cifra que no puede ser satisfactoria para nadie, y viniendo de 30 años con un crecimiento promedio de apenas el 2%. Los últimos 12 años, un crecimiento del 2.1%. Sin duda, mientras hemos logrado alcanzar la estabilidad, no hemos podido acelerar el crecimiento económico. De ahí la importancia de acelerar la transformación de nuestra economía. En el camino de las reformas estructurales que ha propuesto y que está llevando a cabo el presidente de la República, y hacerlo en un contexto democrático, en un contexto donde los acuerdos se construyen a través del debate, a través del convencimiento de quienes no necesariamente en todos los temas piensan igual, pero construyendo mayorías parlamentarias que permitan llevar a cabo las transformaciones. Así hemos dado ya pasos muy importantes, como una histórica reforma educativa que atiende uno de los problemas torales de la productividad, de la baja productividad en México, que es la formación del capital humano, y que tal vez no tendrá un impacto en el próximo trimestre o en el próximo año para el crecimiento económico, pero que indudablemente se reflejará en la calidad y el nivel de crecimiento económico de México en los próximos lustros, en las próximas décadas. Así se ha hecho también una reforma constitucional en materia de competencia económica y en materia específica de telecomunicaciones. Se está procesando y ya aprobada por la Cámara de Diputados una reforma financiera que es la primera vez en muchos años que no se hace a partir de una emergencia, sino a partir de una oportunidad, de la solidez de nuestro sistema financiero, con una lógica de mercado, no una lógica de fijar tasas por decreto o de obligar a los intermediarios a prestar, sino de generar las condiciones objetivas, liberando los obstáculos jurídicos para el otorgamiento de crédito.
y lograr a final de cuentas que tengamos crédito que tengamos más crédito y más barato, particularmente para las pequeñas y medianas empresas. Por eso se promueve una reforma energética que es tal vez la reforma más importante en términos del impacto que puede tener inmediato en los próximos años en materia de productividad, de crecimiento económico, al detonar empleos directos, pero también energía más barata para las familias y para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Y por supuesto, la reforma hacendaria y de seguridad social que está discutiéndose en el Congreso. Creo que uno de los postulados que ha dejado claro el presidente desde el principio de la administración, el presidente Enrique Peña Nieto, es el compromiso de esta administración con la estabilidad, entendiendo que si bien la estabilidad no es suficiente para crecer, es imposible crecer de manera sostenida sin que tengamos estabilidad. Y para ello existen dos pilares fundamentales. El primero, la política monetaria. Y reiteramos, como lo hicimos hace apenas unos días, el respeto a la autonomía del Banco de México y la convicción de que el mandato del Banco de México debe seguir siendo el combate a la inflación, es decir, el mantener, como lo dice la Constitución, el nivel de precios en nuestra economía. En una economía abierta, emergente, como es el caso de México, el contar con un anclaje nominal a través de un mandato prioritario para el Banco Central es fundamental para generar condiciones de credibilidad y de estabilidad. Y por supuesto, un manejo responsable de la política fiscal. En este sentido, quiero hacer un comentario, porque creo que es un tema que ha sido de amplio debate y en el cual mi tocayo Luis Fonserrada y yo a lo mejor tenemos una opinión distinta. Es acerca de la propuesta del gobierno federal en materia de déficit público para este año y para el próximo año. Creo que el déficit público para este año 2013, que se propone apartarnos del déficit cero para ajustarlo a un 0.4, tal vez es menos controversial. En virtud de lo que se trata es de evitar un recorte abrupto al gasto público en el último trimestre del año, a partir de la reducción en los ingresos que derivan de un menor ritmo de crecimiento económico. Y para el año que entra, lo que se busca es un déficit transitorio de 1.5%, que consideramos primero es un déficit absolutamente manejable, dados los niveles de endeudamiento relativo que tiene la economía mexicana, particularmente el endeudamiento público versus otras economías en el mundo, y sobre todo que se trata de un déficit transitorio. En un momento en el cual enfrentamos un problema de desaceleración de la demanda agregada y en el cual sabemos que la política monetaria no podrá jugar un papel para acelerar el crecimiento en los próximos meses, en virtud de que iniciará, y eso es un hecho, nadie sabe exactamente cuándo y cómo, pero es un hecho que iniciará un ciclo de retracción de la política monetaria en las economías desarrolladas, particularmente en el caso de los Estados Unidos. En un contexto de contracción monetaria en las economías desarrolladas, particularmente, insisto, entre nuestros vecinos del norte, no existirán condiciones para que la política monetaria estimule la demanda agregada y por lo tanto el peso recaerá en la política fiscal. Un gobierno no puede estar en déficit todo el tiempo, pero un gobierno debe de utilizar sus instrumentos macroeconómicos para estimular el crecimiento económico cuando así se requiere. Eso es lo que hemos aprendido a lo largo de muchas décadas. Lo importante es que actuemos con oportunidad y de manera transitoria. En ese sentido, creo que es muy importante, y tal vez ha estado ausente de la discusión de la reforma hacendaria en la opinión pública, las reformas que se proponen en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y quisiera compartir con ustedes un par de modificaciones que acaba de hacer la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a la iniciativa del Ejecutivo, y esto sucedió apenas hace unas horas en la Cámara de Diputados. En primer lugar, en la iniciativa del Ejecutivo, el presidente propuso fortalecer la actual regla del balance estructural. Es decir, que exista una genuina obligación del gobierno de generar ahorro público en los tiempos de alto crecimiento
para poderlo utilizar como un mecanismo de estabilización de las finanzas públicas, cosa que actualmente nuestros mecanismos de estabilización, está claro, funcionan de manera imperfecta. Segundo, establecer como medida del déficit la medida amplia de requerimientos financieros del sector público, ajustados por pérdida de patrimonio o ingresos no recurrentes. Esto es un estándar de contabilidad distinto al que tiene actual México y se apega a las mejores prácticas de transparencia en las finanzas públicas. Es importante destacar que si midiéramos la situación de las finanzas públicas en los últimos años con estas medidas, tendríamos una imagen diferente de cuál ha sido el déficit y la trayectoria de la deuda, y me referiré a ello en un momento. ¿Qué añadió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y que se pondrá, por lo que nos informan los diputados, a consideración del Pleno en las próximas horas? Añadió dos cosas que son muy importantes. La primera, establecer en un artículo un límite preciso al crecimiento del gasto corriente, excluyendo el gasto en pensiones, porque tiene una dinámica de mandato legal, que tenga un techo para los años 2015 y 2016, que no podrá ser superior al 2.5%. Esto, ¿cómo se compara con lo que ocurrió en el pasado? Para darles una referencia, entre los años 2007 y 2012, el gasto corriente estructural, es decir, el gasto corriente que excluye las pensiones, tuvo un crecimiento promedio anual del 4.4%. Es decir, implica un cambio en la trayectoria del gasto corriente del sector público. Y en segundo lugar, se establece también que durante el periodo 2014 a 2016, los excedentes presupuestarios se dediquen en primer lugar a disminuir el déficit público, en virtud de que se proyecta que existe un déficit público en los siguientes 3 años. Estas son medidas que confirman que las instituciones públicas le dan una alta prioridad al manejo estable de las finanzas públicas y a hacer de la trayectoria de endeudamiento público una trayectoria sostenible. Estas modificaciones habrán de ser sometidas al Pleno de la Cámara de Diputados, pero quiero compartirles que fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, lo cual hace alentador el que puedan ser aprobadas por el Pleno en las próximas horas. Algo que no tenía yo preparado para compartir con ustedes, pero creo que es oportuno en virtud de la aprobación de los dictámenes en materia de impuestos. Son algunos de los cálculos de impacto que tenemos con respecto a las modificaciones que se han hecho a las propuestas del Ejecutivo en Ley de Ingresos y en las distintas ordenamientos que constituyen la reforma hacendaria. Primero, quiero hacer un reconocimiento al Consejo Coordinador Empresarial y a los liderazgos de las distintas organizaciones del sector privado por la voluntad de diálogo constructivo que han tenido con el Gobierno de la República y particularmente con la Secretaría de Hacienda en el proceso de discusión de la reforma hacendaria. Hemos contado con interlocutores serios, confiables y sobre todo constructivos, y que ha tenido estas prácticas gracias a la buena disposición de las y los diputados a escuchar las voces del empresariado mexicano organizado y también de la Secretaría de Hacienda. Ha dado lugar a algunas modificaciones muy importantes que sin duda, es opinión de la Secretaría, mejoran la iniciativa enviada originalmente por el Ejecutivo. Y quiero dar algunos ejemplos y aprovechando para compartir con ustedes, porque las estimaciones de impacto recaudatorio o de reducción de la recaudación que tendrán estas medidas. En primer lugar, en materia del gravamen a los dividendos y a las ganancias de capital en bolsa
de Valores. Correctamente, el Consejo Coordinador Empresarial nos sugirió que estas deben de aplicar no a partir de los dividendos que ocurran que se paguen en 2014, sino de las utilidades que se generen en 2014 para evitar violar un principio de no retroactividad. Este ajuste representa contra la ley, las estimaciones en ley de ingresos, en una disminución en el caso de los dividendos de 2.900 millones de pesos y en el caso de las ganancias de capital de 1.200 millones de pesos. Se propuso incrementar el límite de la deducibilidad de ciertas prestaciones a los trabajadores del 41%. Finalmente, la Cámara de Diputados acordó incrementar ese límite al 47%. Esto tiene un impacto recaudatorio estimado de 4.000 millones de pesos. En materia del sector primario, a propuesta del Consejo Nacional Agropecuario y de las organizaciones campesinas de nuestro país, la Cámara de Diputados, por lo menos según el dictamen de la Comisión de Hacienda, ha resuelto restablecer el régimen para los pequeños productores del campo que ganan menos, que generan ingresos menores a 500,000 pesos, un régimen de exención, y para aquellos productores con ingresos de entre 500,000 pesos y 10 millones de pesos, un régimen simplificado, estableciendo que la eliminación del régimen especial aplicará únicamente para aquellos productores con ingresos superiores a los 10 millones de pesos. Esta propuesta, que es fundamental para proteger a los millones de pequeños productores del campo, tiene un impacto recaudatorio de 5.700 millones de pesos según las estimaciones de la Secretaría de Hacienda. Una de las discusiones técnicas más interesantes que derivaron de las mesas de trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial fue en materia de seguros, el no eliminar la deducción de las reservas técnicas de las instituciones de seguros. Y esto debo de destacar que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros presentó con una gran tenacidad argumentos, datos, cifras que hicieron acreditar que las estimaciones que teníamos nosotros se basaban en supuestos que debían ser revisados, y esto tiene un impacto de 6.600 millones de pesos en el conjunto de las estimaciones. No quiero hacer un recuento exhaustivo, pero quiero referirme a dos más. Una que tiene que ver con el impuesto verde, el impuesto al carbón, donde se hicieron dos modificaciones muy importantes. La primera, tomar como base cero, es decir, como un combustible limpio al gas natural. Y segundo, topar en 3% el impacto máximo de este impuesto verde. Esto resulta en un impacto estimado por la Secretaría de Hacienda de 5.000 millones de pesos. Y finalmente me quiero referir a una propuesta que fue expresada tanto por el Consejo Coordinador Empresarial como por la sociedad en su conjunto, que es la eliminación del IVA a distintos rubros asociados a la vivienda, a la compraventa de casa habitación, a las rentas y a los intereses hipotecarios. Esta medida tiene un impacto de 8.900 millones de pesos. Es la medida con mayor impacto solo después de la eliminación del IVA en colegiaturas, que tendrá un impacto de 13.100 millones de pesos. En conjunto, los ajustes hechos ayer por la Comisión de Hacienda y según los cálculos de la Secretaría y que nos ha solicitado la Comisión de Hacienda para la construcción del dictamen de ley de ingresos, el impacto total es de 55.700 millones de pesos, de un total, recordemos, de 240.000 millones de pesos que proponía la iniciativa del Ejecutivo. Por lo tanto, el impacto que subsiste de la reforma es de 184.000 millones de pesos, equivalentes a un punto porcentual del PIB en este 2014, y alcanzará un impacto total de 2.8% del Producto Interno Bruto para el año 2018, porque algunas de las adecuaciones son diferimientos de la entrada en vigor de algunas medidas, también en su mayoría a propuesta de las distintas organizaciones del sector privado.
y que han sido escuchadas por la Cámara de Diputados. Quiero referirme a una de las adiciones que hace la propuesta, que se hizo a la propuesta del Ejecutivo, que recientemente hemos conocido, que es la inclusión de un IEPS a alimentos con alta densidad calórica. Y primero déjenme decir que creo que nos debemos de referir a este impuesto de esta manera. Es incorrecto referirse a este impuesto con cualquier otra denominación que implique un calificativo sobre los bienes que grava. Segundo, el impacto recaudatorio que estimamos en un cálculo preliminar es que será de aproximadamente 3.500 millones de pesos y que integrará parte de los ajustes que seguramente hará la Comisión de Hacienda a la Ley de Ingresos, si es que estas modificaciones que hizo la Comisión de Hacienda y que fueron aprobadas por mayoría la noche del día de ayer son aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados. Y por supuesto seguiremos trabajando con la Comisión de Hacienda y con la Junta de Coordinación Política, como nos corresponde, atendiendo las solicitudes de información técnica y de cálculos que nos pida el Congreso de la Unión. Ahora, creo que uno de los temas importantes y que será el objeto de la discusión al tiempo que las minutas de ingresos van al Senado de la República, empezará la Cámara de Diputados a analizar el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el año que entra. Y es la discusión natural, puesto que los impuestos tienen un destino, que es el gasto público. Y la sociedad mexicana exige, y exige bien, que el dinero que se recauda de los impuestos se destine a bienes y servicios para la población y se haga con eficacia y con transparencia. Quiero compartir con ustedes algunas cifras sobre el destino del gasto que propone el Ejecutivo Federal. El incremento del gasto en los ramos administrativos tiene el siguiente comportamiento. Recordando que los ramos administrativos son los que propiamente constituyen el gobierno, excluyendo a los órganos autónomos o los ramos generales, como es, por ejemplo, el pago de la deuda o de participaciones a los estados y municipios. En el rubro de inversión, la inversión pública está creciendo en términos reales 31.3%. Los subsidios, incluyendo aquellos para la seguridad social, están creciendo al 17.9%. El gasto en servicios personales neto de aportaciones al ISSSTE está creciendo en solamente 1.2%. Es decir, mientras que la inversión pública se propone que crezca en 31.3%, los servicios personales, es decir, la nómina del gobierno, se propone que crezca únicamente 1.2%. Tomando en cuenta la trayectoria de incrementos a los salarios reales de los últimos años a los empleados públicos, esto implica que la nómina, los puestos de trabajo tienen que permanecer constantes o disminuir para cumplirse con este presupuesto. Debo compartirles que un rubro que tiene una de las asignaciones más importantes es el rubro educativo. En materia de educación, hay programas que están creciendo de manera muy importante. Por ejemplo, el Programa Nacional de Becas está creciendo en 38.6%. El programa de escuelas de tiempo completo, que es un programa fundamental para elevar la calidad de la educación y también la nutrición de los niños, puesto que implica una comida más garantizada para los niños en comunidades pobres y comunidades rurales, está creciendo 89.5%. El programa de escuelas dignas, que es un programa que administra directamente la Secretaría de Educación Pública y que implica atender necesidades apremiantes en zonas pobres del país en las escuelas directamente, está creciendo 13.4%. El programa de inclusión y alfabetización digital en las escuelas públicas está creciendo 142%. Y se está creando un nuevo programa
de excelencia para abatir el rezago educativo con 8.500 millones de pesos, dirigido específicamente a las escuelas, no al magisterio, sino a las escuelas en las comunidades más pobres de nuestro país, reconociendo que las condiciones de enseñanza son mucho más complejas en las comunidades rurales, en estados como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas, por dar 3 ejemplos. El presupuesto en ciencia y tecnología está creciendo 20.5%, en ruta con el objetivo de alcanzar en 2018 el 1% del PIB como inversión en ciencia y tecnología. Recordemos que el año pasado el gasto en ciencia y tecnología fue apenas del 0.4% del Producto Interno Bruto. En materia de comunicaciones y transportes, se tiene crecimientos muy importantes en los programas de infraestructura, como por ejemplo un nuevo programa para el desarrollo de trenes de pasajeros con 15.000 millones de pesos, un programa estratégico de telecomunicaciones en congruencia con la reforma constitucional aprobada por el Constituyente Permanente hace unos meses por 10.000 millones de pesos, y programas de reconstrucción y conservación de carreteras con crecimientos entre 14 y 80%. En materia de seguridad social, a partir de la creación del programa de pensión universal y del seguro de desempleo, se tiene un crecimiento de más del 95%. En el caso del gasto en pensión de adultos mayores, el crecimiento de este nuevo programa de pensión contributiva, el año que entra, si es aprobado por la Cámara de Diputados, tendrá un presupuesto ya de 45.225 millones de pesos. Y por último, debo destacar que en materia de agua potable e infraestructura para riego, la iniciativa del Ejecutivo propone crecer la inversión en un 93%. Es decir, ante la pregunta de qué va a hacer el gobierno con los recursos que está por aprobar el Congreso de la Unión, la respuesta es clara y está en el proyecto de presupuesto de egresos. Lo que propone el presidente de la República es invertir en infraestructura e invertir en seguridad social, invertir en educación. Las cifras están claras. El crecimiento del gasto no será en servicios personales. De hecho, se tendrá el crecimiento en servicios personales más bajo de los últimos 13 años. Lo que estamos buscando es aplicar estos recursos, que son recursos valiosos, aportados por la sociedad con el esfuerzo que implica pagar impuestos para todos los mexicanos, para todas las empresas, grandes, medianas o pequeñas. Tienen que destinarse en las cosas que pueden hacer una diferencia en la calidad de vida, una diferencia en el crecimiento económico y sobre todo en la creación de empleos. Y en eso estoy seguro que todos estamos de acuerdo que a eso debe destinarse el gasto público. Muchas felicidades al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Ha sido un privilegio participar de esta celebración, de esta conmemoración de estos primeros 50 años y pues que vengan otros 50 años tan buenos como estos. Muchas felicidades y muchas gracias.